Vale, tenemos aquí una gráfica que nos muestra el tiempo que ha pasado hasta poco más de 4 minutos y la distancia que han recorrido tres corredores, Alicia, Benito y Coral, A, B y C. Vemos que todos han llegado a la meta, que todos han terminado la carrera porque todos llegan a la distancia de los 1000 metros. Lo que pasa es que unos han llegado antes que otros. Por ejemplo, B ha llegado en poco más de 3 minutos, o sea, en algo menos de 4 minutos, y A y C han llegado en algo más de 4 minutos. Entonces, a las preguntas que nos dicen quién ganó la carrera, pues la carrera la ganó quien llegó a la meta, quien llegó a los 1000 metros en el menor tiempo. Aquí llegó el primero, y los segundos y el tercero, que llegaron a la vez empatados, A y C, llegaron a la meta a los 1000 metros más tarde. Entonces, ganó el corredor B, Benito, y además hizo un tiempo, podemos ver que hizo este tiempo de 3 minutos y medio, 3 minutos y 3 cuartos, o sea, 3 minutos y 3 cuartos de minuto, que son 45 segundos. Vemos que Benito le sacó a Alicia y a Coral, le sacó medio minuto, le sacó 30 segundos. Ahora, la siguiente pregunta, ¿quién fue con velocidad constante? Vamos a ver qué significa, cómo podemos ver eso nosotros aquí. Más, por ejemplo, el corredor Coral. Vemos que en el primer minuto hizo un poquillo más de 100 metros. En el siguiente minuto hizo lo mismo, un poquito más de 100 metros. O sea, pero recorrió en el mismo tiempo, recorrió la misma distancia. Eso aquí va con velocidad constante. Luego, ¿qué ocurrió en el siguiente minuto? En el siguiente minuto recorrió, o sea, la distancia subió, porque mientras más arriba quiere decir más distancia recorrida, la distancia subió mucho más. Entonces aquí en el primer tramo, los 3 primeros minutos, iba con una velocidad constante, y luego de pronto, a partir del tercer minuto, cambió a una velocidad también constante, pero mucho mayor, porque en el mismo tiempo recorría más distancia. Por ejemplo, vemos que en el primer minuto recorrió, pues vemos que son casi 450 metros. En el siguiente minuto podríamos, si tuviéramos la gráfica ya, ahí ya, bueno, tendríamos que llegar hasta aquí. Si esto hubiera seguido así, hubiéramos visto que en el siguiente minuto hubiera recorrido lo mismo, iba con una velocidad constante alta, y luego en el siguiente minuto ya iba con una velocidad constante bastante más baja, porque en un minuto recorría mucha más distancia, mucha menos distancia, recorría mucha menos distancia, porque la altura de la gráfica subía mucho menos. ¿Y quién ha ido con velocidad constante todo el tiempo? Pues con velocidad constante todo el tiempo ha ido B, que siempre en un minuto recorría esta distancia, casi 300 metros. En el siguiente minuto recorría la misma distancia. En el siguiente minuto recorría la misma distancia. Todo el tiempo fue, para un tiempo determinado, la distancia aumentaba en la misma cantidad. Un tiempo, una distancia. El mismo tiempo, la misma distancia. El mismo tiempo, la misma distancia. Entonces, con velocidad constante, todo el tiempo fue Benito también. Luego, ¿a qué velocidad fue esa persona? Ahora me preguntan, Benito, ¿a qué velocidad fue? Como fue con velocidad constante, puedo calcularlo. Y vamos a ver cómo lo calculamos. Bueno, pues podemos ver, la velocidad será el espacio que ha recorrido entre el tiempo que ha tardado. Resulta que necesitaría saber, pues, el problema que yo tengo aquí es que no sé exactamente por dónde pasa. Entonces vamos a verlo. La idea es verlo donde la gráfica pase exactamente por la cuadrícula, y por la cuadrícula, vemos que pasa por ahí, también por el final, pero también vemos que pasa por ahí, aproximadamente, por lo menos podemos ver que pasa por ahí. Entonces podemos verlo con ese punto, o si queremos con el final, que lo tenemos claro. Ha recorrido un espacio de 1000 metros, ha recorrido 1000 metros en un tiempo de 3 minutos 45 segundos, que son 3 minutos, son 180 segundos, más 45 segundos, son 225 segundos. En 225 segundos. Y eso, si hacemos la cuenta, periódico, da 4,4 metros por segundo. O sea que cada segundo que pasaba avanzaba 4,4 metros. ¿Y quién consiguió la velocidad más alta? Pues la velocidad más alta será la persona que en el mismo tiempo la gráfica subió más, o sea, la gráfica está más inclinada, y esa pues podemos ver que es Alicia. Alicia, podemos ver que, por ejemplo, en el primer minuto
Luego ya casi al minuto 3/4 ya se cansó y fue mucho más despacio, pero en el primer minuto, mientras que C Coral recorría poco más de 100 metros, Benito recorría casi 300 metros, Alicia recorrió casi 500 metros. Entonces Alicia era la que iba con una velocidad constante en su momento más alta, lo que pasa que luego se fundió y a partir del minuto 3/4 era la que iba con una velocidad más lenta. Entonces, pero la respuesta, ¿quién en algún momento consiguió quién consiguió la velocidad punta, la más alta? Fue Alicia en el primer minuto. Me llegó casi hasta el segundo minuto.